Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Bueno, aquí estamos en el feriado largo bueno, este corresponde a Martín Miguel de Güemes, que murió el 17 de junio, pero bueno, se corrió el feriado para hoy, y el 20 el fallecimiento de el general Belgrano. Dos de los buenos de la historia argentina. Estos son de los buenos. San Martín, Castelli, Moreno y algunos más. Por eso es un feriado bien merecido por Martín Miguel de Güemes, héroe de la defensa del territorio nacional en el actual territorio de la República Argentina, que eran las provincias de Salta, Jujuy y por ahí. Bueno, acá estamos, vamos a tener la columna que nos ha enviado Javi Rodríguez y estamos con Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y tomando mate, que no me convida porque está ya lejos. Es agua, toma agua, entonces nada. Pero bueno, estamos cada uno en su puesto de combate. Entonces vamos a ir a la editorial de hoy, programa 314, año 7. En agosto cumplimos el 7º año y entramos en el 8º año. Nos faltan 2 meses nada más. Bueno, vamos a la editorial, que esta editorial no fue escrita por mí, sino por Nilo Sosa. Es un hombre de Rancul, provincia de La Pampa, a quien no conozco. Lo leí, me resultó interesante para abrir un debate, por lo menos en este tema crucial de la historia y la economía y la política argentina. Nilo Sosa de Rancul dice lo siguiente: ¿Argentina exporta granos? La mentira al pueblo argentino que nos transforma en cada vez más pobres. El saqueo invisible. El campo produce, las multinacionales facturan y la Argentina se desangra. Por una soberanía real, del modelo extractivo a la defensa del productor genuino y al control de nuestras divisas. O sea, para ir a una soberanía real hay que pasar del modelo extractivo a la defensa del productor genuino y el control de nuestras divisas. Cada año se repite la misma puesta en escena discursiva. El campo es el motor de la Argentina. Somos el granero del mundo. Sin embargo, detrás de esa épica agraria se esconde una realidad estructural perversa. El país no exporta su riqueza. Un puñado de corporaciones transnacionales, las famosas ABCD, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, junto al gigante asiático COFCO. Todas estas extraen los recursos del suelo argentino utilizando puertos privados que operan casi como enclaves coloniales a la vera del río Paraná. La Argentina no exporta. Exportan las propias multinacionales desde terminales que son de su propiedad, dejando al Estado reducido a un mero inspector de papeles y cobrador de peajes en base a las declaraciones juradas de las propias empresas. Para comprender a fondo la magnitud de este esquema de descapitalización nacional, es necesario analizar detalladamente cada uno de los eslabones que componen esta cadena de despojo estructural. Primero, el productor nacional como el eslabón exportado.
El agricultor genuino es quien asume el 100% del riesgo operativo y climático, hipoteca su capital, trabaja la tierra de sol a sol y reza para que no hayan sequías, inundaciones o plagas que destruyan su inversión. Sin embargo, el sistema está diseñado para utilizar al pueblo argentino como mano de obra esclava para producir, mientras queda atrapado en una doble pinza asfixiante. La voracidad fiscal de un Estado que le absorbe hasta el 62,5% de su renta neta directamente en la aduana. Y el monopolio de las corporaciones globales que le imponen un paquete tecnológico cerrado de semillas patentadas, agroquímicos, herbicidas, pesticidas, etcétera, lubricantes y maquinaria pesada dolarizada. Al final de la jornada, el productor pone el cuerpo y el riesgo para quedarse con un margen neto de mera supervivencia que oscila apenas entre el 5 y el 8% del valor total de su cosecha. El productor nacional trabaja la tierra, las corporaciones se quedan con toda la riqueza. Segundo, la ficción contable de los bajos márgenes de las cerealeras. El entramado transnacional sostiene históricamente el argumento de que operar con materias primas agrícolas deja una rentabilidad mínima, declarando ante la AFIP un margen comercial neto de apenas entre el 1 y el 4% por tonelada. Sin embargo, este porcentaje es una ficción contable que se desmorona cuando se analiza el holding multinacional como un todo global. Al integrar la venta del paquete genético y los insumos químicos primitivos, donde corporaciones como Bayer o Syngenta retienen márgenes del 12 al 15%. La venta y repuesto de maquinaria pesada, con retornos del 10%, y el control físico de la infraestructura de acopio, las multinacionales extraen de forma limpia y consolidada entre el 11 y el 14% real de cada hectárea cultivada. Es decir, las corporaciones se llevan entre el doble y el triple de ganancia neta que el propio productor que trabajó el suelo. Tercero, el desvío sistemático de la renta real mediante la triangulación. La verdadera renta de la riqueza agraria argentina no se evapora, sino que se transfiere estratégicamente fuera de las fronteras mediante el mecanismo de la triangulación financiera y los servicios asociados. La sucursal argentina de la multinacional no le vende el grano directamente al comprador final en China. Se lo malvende primero a su propia oficina comercial ubicada en una jurisdicción de baja carga impositiva como Suiza, Uruguay o Singapur, a precios mínimos de liquidación. Es en esas oficinas externas donde se refactura la mercadería al verdadero precio internacional, mucho más alto, acumulando la ganancia líquida en cuentas extranjeras de forma legal para eludir el impuesto a las ganancias local. Acá sale barato, pero afuera es caro, ya vale su valor. Asimismo, el holding sobrefactura servicios intragrupo a su filial argentina bajo conceptos de flete marítimos transportados por sus propias flotas transnacionales, seguros internacionales y regalías de gestión, transformando las ganancias argentinas en costos operativos deducibles. Cuarto, el control de la infraestructura y el drenaje logístico. A raíz de las privatizaciones y la desregulación total consolidada en la década de 1990,
Menem, peronista, acordémonos, y neoliberal también, el país desmanteló sus herramientas claves de soberanía. La privatización de las terminales de la Junta Nacional de Granos entregó la costa fluvial de la vía navegable troncal, la hidrovía del río Paraná, a manos de operadores privados. Hoy en día, las multinacionales son dueñas absolutas del territorio portuario, donde cargan los barcos las 24 horas del día, sin una presencia estatal que pueda auditar físicamente los volúmenes o la cantidad real del grano exportado. A este despojo territorial se le suma la pérdida total de la flota mercante nacional tras el desmantelamiento de empresas estatales como Elma. Como consecuencia, el 100% de los casi 100 millones de toneladas que produce el país se transporta en barcos de bandera extranjera, generando un drenaje multimillonario e invisible de divisas en concepto de fletes marítimos que jamás toca el circuito bancario argentino. Quinto, el circuito de los dólares y la extorsión cambiaria. El problema definitivo de este modelo extractivo radica en que las divisas de las ventas internacionales ingresan de forma directa a las cuentas de las casas matrices de Nueva York, Ginebra o Shanghái. El dinero de la riqueza nacional nace afuera, lo que obliga al Estado argentino a sentarse a suplicar y negociar plazos regulatorios para que las empresas decidan ingresar y liquidar esos dólares en el mercado oficial de cambio local. Las multinacionales transforman esta llave cambiaria en una herramienta de extorsión política. Si deciden ralentizar la carga de los barcos o demorar la liquidación de divisas esperando una devaluación, pueden vaciar las reservas del Banco Central en pocas semanas. Esto corrompe y debilita la capacidad soberana de las instituciones del Estado, subordinando el interés de toda una nación a las necesidades financieras del holding corporativo. Sexto, la profundización del saqueo bajo las políticas libertarias. Esta sumisión colonialista encuentra su máxima expresión y agravamiento bajo las actuales políticas libertarias de desregulación extrema. Lejos de proteger el producto independiente o resguardar el patrimonio del país, la ideología del libre mercado a ultranza actúa como el marco jurídico que legaliza y profundiza el despojo. Al desmantelar la fiscalización estatal, debilitar los controles aduaneros en las terminales y abandonar la administración y el dragado de la vía navegable troncal en favor de concesiones privadas, el gobierno actual consolida la subordinación absoluta de la Argentina. Las teorías libertarias desarman al Estado frente a los oligopolios internacionales, permitiendo que las corporaciones operen en total impunidad, mientras la riqueza genuina del suelo patrio sigue fluyendo sin restricciones hacia las economías del primer mundo. ¿Qué debería hacer el Estado Nacional? Ante esto, ¿qué debería hacer el Estado? Para tener, está bien nacional, no provincial, el Estado Nacional. Para frenar esta fuga estructural, extirpar la corrupción corporativa y devolverle la dignidad al productor local, el Estado debe recuperar la soberanía económica mediante 4 medidas urgentes. Primera, recuperación del territorio portuario, soberanía territorial. No está hablando de expropiar a las terminales, solamente el terreno
donde están ubicados esas terminales portuarias. Recuperación del territorio portuario, soberanía territorial. El Estado Nacional debe declarar la expropiación y recuperación de las tierras que ocupan las terminales portuarias privadas, restituyendo la titularidad pública absoluta sobre esta franja estratégica de la costa nacional. Estos puertos deben funcionar bajo jurisdicción de territorio federal, garantizando por ley la facultad irrestricta de las autoridades nacionales para ingresar, auditar e inspeccionar libremente cada rincón de las instituciones las 24 horas del día. Ninguna empresa extranjera puede volver a operar bajo la lógica de un enclave independiente inmune al control del Estado. Segunda, invertir el flujo de divisas, soberanía financiera, se debe modificar por ley el régimen de comercio exterior. El 100% de los dólares de las ventas internacionales debe ingresar de forma obligatoria y directa a las cuentas del Banco Central de la República Argentina en el momento exacto en el que el barco zarpa. Cosa elemental esto, vos vendés, te tienen que pagar. El que vendió, salió del territorio argentino, que lo depositen en un banco argentino. Miren lo que tenemos que explicar. Han entregado todo esta gente. Una vez que las divisas estén en suelo argentino, se hayan liquidado los impuestos correspondientes y se garantice el respaldo de la moneda nacional, el Estado autorizará el giro de las remesas de utilidades netas y comprobables a las sedes centrales en el exterior. El dinero debe nacer acá y salir como ganancia regulada, no nacer afuera y entrar como en cuentagotas. Tercera medida, creación de una agencia federal de comercio exterior con las representaciones naturales del campo. El Estado necesita un actor público de comercialización que rompa el oligopolio extranjero. Pero su dirección y control no deben quedar en manos de los burócratas, sino de las entidades y representaciones naturales de los productores genuinamente argentinos. Esta agencia debe comprar directamente la cosecha a los agricultores locales, asegurándole precios sostén, como fue originalmente la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, que nada más que eso era para garantizarle buenos márgenes a la oligarquía. Ahora es una medida defensiva. Asegurarles precios sostén, previsibilidad y el financiamiento necesario para que el productor independiente no dependa financieramente del paquete tecnológico de las multinacionales. Quienes manejan la tierra deben tener voz y voto en la comercialización de su propio esfuerzo. Cuarta, auditoría de precios de transferencia y recuperación de la hidrovía. Se debe dotar a la AFIP y a la aduana de herramientas tecnológicas soberanas, balanzas propias de los recuperados territorios federales, portuarios, laboratorios estatales de análisis de calidad proteica, para terminar con el sistema de meras declaraciones juradas de las empresas. Asimismo, el control y el dragado de la vía navegable troncal, o sea, el río Paraná, deben ser estatales, cobrando el peaje en beneficio del desarrollo de una flota mercante nacional que detenga el drenaje multimillonario en fletes extranjeros. Conclusiones. Ficción de soberanía y despojo territorial. La entrega de la costa fluvial a terminales privadas extranjeras ha despojado a la nación de su capacidad real de control. Mientras los puertos sigan funcionando como enclaves independientes, inaccesibles para una inspección libre y soberana de las autoridades, el país continuará siendo testigo pasivo
de la exportación de sus propios recursos. El productor como mano de obra cautiva, el modelo actual reduce al pueblo trabajador y a las representaciones naturales del campo a meros engranajes de sacrificio. El productor nacional asume los costos fijos, el desgaste de la infraestructura y el riesgo climático completo, mientras las corporaciones globales cosechan las ganancias reales sin ensuciarse las manos. Fuga de divisas institucionalizada. La verdadera riqueza económica no se evapora, se transfiere de manera sistemática. ¿Cómo? A través de maniobras contables de triangulación y fletes invisibles. Los dólares genuinos terminan engrosando los balances de las sedes centrales en el exterior, privando al circuito financiero argentino del respaldo monetario indispensable para el desarrollo de su población. Y para terminar, dice: corrupción del Estado y la falacia libertaria. El control absoluto del flujo portuario y de la liquidación cambiaria le otorga al entramado transnacional un poder que corrompe y tuerce las políticas públicas en su beneficio. Claro, si el Estado se burocratiza y se corrompe, mucho más se burocratiza y se corrompen 5 o 6 empresas que tienen el monopolio del comercio exterior de grano. Lejos de resolver esta subordinación colonial, las actuales teorías libertarias de desregulación a ultranza actúan como el marco ideológico que legaliza el desmantelamiento de la aduana y entrega los intereses de la patria al mejor postor extranjero. Sin políticas nacionales y cuyo objeto de esas políticas sea el bien común, un país manejado por verdaderos patriotas y por un pueblo que asume su destino, por supuesto, seguiremos siendo esclavos y claramente nos llevan a la desaparición como país, sin dejar en pensar que tendremos que soportar hechos que signifiquen la desaparición de los argentinos. Argentinos a las cosas. No tenemos comunidad ideológica con el autor de esto, pero esto que dice acá el amigo de Rancul, Nilo Sosa, yo lo pienso permanentemente. Este país tiende a la desaparición. Bueno, hasta ahí el editorial de hoy, que como dije, como tiene otros presupuestos ideológicos, da para el debate, pero aporta una serie de conocimientos y de elementos muy importantes en el comercio principal que tiene nuestro país. Bueno, ahora que estamos acá, se nos va más rápido el tiempo, así que vamos a pasar a la columna política de Javi Rodríguez y después vamos a continuar con el informe de Movimiento Obrero. Saludos, buenas tardes para todos y para todas los oyentes y las oyentes de Todos los Fuegos. Un abrazo enorme para Daniel, también para Diana, que está ahí operando como siempre. Bueno, hoy lamentablemente no puedo estar de modo físico en el programa, así que bueno, estoy enviando la columna grabada. Y bueno, vamos con lo que nos toca hoy. El nombre para la columna política es De deslomado a CriptoBro, impacto tras la rectificación de Manuel Adorni sobre su declaración jurada. Como bueno, ya lo saben todos los y las oyentes que venimos siguiendo el tema, como lo se está siguiendo en general en todos los medios, sobre lo que fue este maravilloso enriquecimiento impactante que viene llevando adelante el jefe de gabinete
de Javier Milei, Manuel Adorni, y todo lo que se viene generando a partir de que empezaron a saltar las inconsistencias, principalmente en lo que es su declaración jurada, en la que aparentemente desde que había empezado con la función pública, ya con la asunción presidencial de Javier Milei hasta el día de hoy, solamente, digamos, había incrementado su patrimonio en algunos miles de pesos, y sin embargo en el medio adquirió 2 o 3 departamentos, por lo menos. Sin embargo, en el medio compró una casa en un country e hizo modificaciones millonarias que exceden largamente por 8, por 10 veces, por más lo que se supone que él está ganando de por sí, por lo que gana un funcionario público como él, digamos, su jerarquía ministerial. Supera largamente lo que él puede hacer, y además, digamos, todo lo que tiene que ver con viajes de placer, de ocio y otras inversiones y gastos que viene haciendo no solo él, sino su mujer, pero digamos el eje central está sobre la figura de Manuel Adorni, que no puede dar explicaciones porque son groseros los números. Bueno, ya la audiencia lo sabe, lo hemos venido siguiendo, y se esperaba que hubiese, porque él había dicho que iba a haber una rectificación donde se iba a explicar todo esto, que era algo que se le había pasado, se le traspapeló, bueno, bla, bla, bla. La cuestión es que finalmente, como algo ya habíamos estado sugiriendo, se suponía que todo apuntaba a que la estaba esperando, digamos, más allá de que el tiempo, digamos, le daban los plazos para hacerlo hasta los primeros días de julio. La realidad es que todo el mundo sabía que estaba esperando que llegase otro tema que pudiese ayudar a tapar un poco la expectativa que está centrada, porque ya sabemos todo el malestar que se generó, digamos, desde el plano de lo político en general hasta el plano del humor social. Sabido todo el desastre que viene siendo para la población en general, ¿no? Las políticas destructivas de las condiciones de vida salariales, de salud, educativas, en el caso de los jubilados, bueno, todo. Y que en el medio de todo este desastre, todo este desaguisado que se está llevando adelante sobre las condiciones de vida de la población argentina, de los trabajadores y trabajadoras, ver a estos muchachos, porque Adorni es simplemente el exponente más claro de todo lo demás que viene atrás de eso. No nos olvidemos de Español, o no nos olvidemos, bueno, de todos estos otros muchachos que todavía tienen que dar muchas explicaciones, incluso el propio presidente con todo lo que fue la estafa de Libra. Y todo esto se le está haciendo una bola de nieve gigantesca al gobierno. Ahora vamos a llegar a eso, pero lo primero es, bueno, ¿qué pasó? El jueves pasado inició finalmente la gran tapadera a la que estaba apostando este gobierno liberal libertario de Milei, que era que inicie el Mundial, con la perspectiva de que la expectativa de los resultados futboleros, y particularmente el de Argentina, esto va a tener lugar mañana cuando empiece su participación efectiva, Argentina es el último campeón del mundo, todo eso puede ayudar a que todo esto quede sepultado, tapado, cuanto menos en un segundo, tercer, cuarto plano de, digamos, de las preocupaciones de los argentinos. La realidad es que, bueno, entonces el pasado miércoles finalmente apareció Manuel Adorni presentando su declaración jurada, y acto seguido que hizo su presentación jurada, se presentó, entre comillas, espontáneamente en un programa de La Nación Más, donde quiso aprovechar como para dejar planteado de que está todo bien, que está todo en regla, que aquí no pasó nada, que fue una pequeña confusión, y bueno, así las cosas. Vamos a escuchar brevemente un par de minutitos de la propia voz de Manuel Adorni sobre qué es lo que pasó. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas, te estoy hablando de hace 13 años atrás, ¿no? De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos reconstruyendo la historia con mi mujer.
invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política era de la vieja política. Antes era ahorrando en negro. Digo, esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron como te contaba al principio, como te decía al principio, que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. Digo, esto es... no se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años. Y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa. Por supuesto que cometí un error. De hecho, voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error. Pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público. Jamás en mi vida tuve un cargo público, ni mi mujer ni yo. Mi primer cargo público fue el 10 de diciembre de 2023. El 10 de diciembre de 2023 cuando el presidente Milei me convoca. ¿Puso su renuncia a disposición en el marco de todo este tema? No, sí pensé en renunciar, apenas ocurridos los acontecimientos, pero las renuncias de los funcionarios están, en mi caso y en el caso de todos los que estamos en el principio, desde que uno asume, en mi caso el 10 de diciembre de 2023, están a disposición del presidente. El presidente lo único que tiene que hacer es aceptarla. De igual manera, sí, al principio pensé en renunciar. Lo cierto es que, más allá del apoyo, como te decía, absolutamente incondicional del presidente, que siempre me dice, de hecho, hoy hablando con él, me dijo, yo hago lo que es justo, y lo que es justo es que un tipo honesto se vaya. Y lo cierto es que yo... ¿Lo que es injusto, dice usted, que un tipo honesto se vaya? Exactamente. Y lo cierto es que en aquel momento, cuando se me cruzó por la cabeza renunciar, y después de charlar con el presidente, y con Karina, y con varias personas más, entendía que yo no me podía ir. Que no me podía ir. ¿Y qué lo llevó a pensar en renunciar? Yo era una persona... Bueno, es el primer impulso que tiene uno, es el primer gesto que tiene uno, decir, bueno... doy un paso al costado. Pero entendía que no, porque si yo renunciaba siendo un tipo honesto, lo que iba a pasar era que después iban a venir por otros. Y también entendía que no era un tema, entendí en ese momento que no era un tema más grande que que mi denuncia o que me acusen. A mí me dolió un montón que me traten de chorro. ¿Sabes lo que es que te traten de chorro después de venir 25 años laburando un montón y ahorrando y esforzándote en el sector privado, que das un paso para cambiar la Argentina y que te traten de chorro? Es terrible. Y entendí que no me podía ir, Bueno, ahí escuchábamos una maravillosa explicación de primera y que deja claridad, ¿no?, sobre todo lo que pasó, aparentemente. ¿Por dónde empezar? A ver, evidentemente se quiso armar toda una estrategia, pero digamos, uno esperaría que con la buena asesoría, cuanto menos de un contador y de un abogado, así, digamos, pueden saber, digamos, cuáles son los márgenes o los límites legales con los que pueden operar, y por otro lado, un buen contador para saber cómo poder dibujar o bueno, hacer figurar las cosas de un modo que sea relativamente coherente para que parezca, todos sabemos que esto es una estafa, obviamente, que esto es corrupción, y que básicamente él y su mujer se han enriquecido de modo absolutamente ilegal, vaya uno a saber cómo, pero digamos, creo que no hay sorpresa, obviamente, ¿no? Esta gente, digamos, se estaba manejando con vueltos, ¿no?, con cosas que evidentemente han llegado de modo espurio, propiedades, bienes, viajes, favores y demás, que obviamente no se condicen con los números que presentaron. Sin embargo, de las 10.000 posibles explicaciones, porque lo que en todo este tiempo hubo fue especulación sobre cómo se iba a hacer esta situación, cómo se iba a resolver,
porque aparte esto sirve para que otros y otras que están en la misma situación, recordemos que la administración de Javier Milei está llena de funcionarios, secretarios, ministros, subsecretarios, funcionarios de diverso nivel que están en la misma situación, porque si hay algo que ha hecho esta gestión es la de entrar a hacer un descarado robo a mansalva, principalmente con lo que son los bienes públicos, ¿no? El dinero que aportamos todos y todas, quienes por lo menos estamos escuchando acá y somos laburantes, sabemos que básicamente esta gente se está enriqueciendo a partir de eso, y obviamente con el beneplácito de sectores del sector económico más concentrado, ¿no? Que son quienes les dan estas pequeñas dádivas, ¿no? Estos beneficios. La realidad es que, bueno, lo de Adorni está sentando un precedente, y bueno, van varias cosas al respecto. No nos vamos a poner a analizar acá centralmente sobre qué o no hizo bien para dibujar estos números, que son indibujables, por ponerle un nombre a la cosa, pero sí vamos a destacar algo. Este muchacho que hace tiempo criticaba el tema de las bitcoins, ahora de repente parece ser que desde hace años era un especialista en el manejo de las mismas, y resulta que tenía una fortuna que se había olvidado, porque aparentemente todo esto, él dice que lo tenían, el dinero que ganó, lo tenía olvidado en un pendrive. Yo, si tuviese algún dinero extra ganado de esa manera, yo creo que no me lo olvidaría. No sé cómo hace alguien para olvidarse $500.000 o más, o menos, lo que fuere, para quienes por lo menos, nada, la tenemos que vivir todos los días peleando. Pero bueno, este muchacho se olvida de esos millones y de repente se acordó. Por otro lado, él también quiso justificar con una herencia familiar. Esto había sido el primer paso que había hecho en su momento para rectificar la declaración, aunque obviamente no cerraban los números porque él hablaba de una herencia familiar que le había dejado dinero a su padre. Bueno, ustedes lo escucharon en el audio, pero resulta ser que una investigación del CONADMO, un periodista de La Nación, veamos quién, digamos, lo está persiguiendo este muchacho, resulta que sale que el padre de Adorni al morir se dejó una cantidad importante de deudas sin saldar. Es decir, no dejó riquezas, dejó deudas. Entonces no cierra por ningún lado. Y particularmente otra cosa que hizo este muchacho fue plegarse al régimen de inocencia fiscal, una ley que en su momento sacó el año pasado Esper, otro que también está en la mira y en la acción de la justicia en estos momentos. Bueno, con eso básicamente lo que se hacen es cubrirse, porque digamos el régimen de inocencia fiscal, simplificando, a lo que apuntaba es básicamente a que uno puede presentar dineros sin tener que dar muchas explicaciones, porque esto formaba parte de un plan más amplio que le interesaba al ministro de Economía, Caputo, que era que la gente presente, particularmente sectores empresarios y demás, dinero no declarado, porque así se podían hacer de dólares. La realidad, y nadie va a hacer muchas preguntas de dónde salió. Esto incluía que el dólar podía ser por trata de personas, narcotráfico, venta de armas, lo que quieras, lo que se quieras. Total, nadie va a preguntar. Bueno, esto hizo Adorni, y al hacer eso, por otro lado, al reconocer que no lo había hecho, está incurriendo en un delito por omisión maliciosa, que le cabe a cualquier funcionario público, porque eso está estipulado. O sea, encima lo reconoce, por lo cual ya se autoincriminó. Bueno, veremos cómo sigue todo esto, pero más allá, digamos, de lo que vaya a ser de ahora el berenjenal en el que se metió Adorni para tratar de zafar de todo esto, hay consecuencias. La primera es que en la reunión concreta de la mesa política y del gabinete, ya parece que no, nadie le está, del gobierno me refiero, ¿no? Nadie le está hablando, nadie le cree, por supuesto, no le creían antes y ahora le creen menos, porque además con todo esto terminó como de dejar manchadísimo al resto de funcionarios, porque lo dejan en una situación insostenible. Y recordemos que el presidente, que se está rajando las vestiduras junto a su hermana y viceversa, por defender a Adorni como sea, la pregunta es, ¿tanto hace falta defender a un tipo cuando además este propio tipo y además el discurso con el que llegó al poder, la Libertad Avanza, los liberales y libertarios, fue el de precisamente acabar con la corrupción, tratar de destruir todo lo que ellos denominaban, ¿no?, los curros de la casta, que precisamente es todo lo que ellos mismos están llevando adelante. Y precisamente la cuestión es, un solo ministro con su accionar, ¿se puede llevar puesto a todo un gobierno?
En otro momento un ministro, y particularmente un jefe de gabinete, que es un fusible de poder en el que si de alguna manera las cosas no funcionan, bueno, puede volar y en todo caso entra otra persona. Pero digamos, ya es tan grotesco todo esto que uno se pregunta, uno se tiene que hacer preguntas a esta altura. ¿Por qué esta defensa tan monolítica, tan cerrada, tan dura, a pesar de que todo te demuestra que, digamos, el costo político sería menor si se pudiese volar directamente al ministro y a partir de ahí tratar de hacer como un proceso de limpieza, digamos, y de control de daños? Y hay unas cuando se pone a preguntar precisamente cómo juega en todo esto la causa Libra, en la que Adorni también, presumiblemente uno puede saber que parte de esta fortuna express que adquirió seguramente viene de ahí, y de conocer vericuetos que quizás quedarse fuera del gobierno les reportarían graves problemas después. Adorni está jugado. La cuestión es, ¿vale la pena sostener todo un gobierno simplemente por un ministro, un jefe de gabinete en este caso, que es un ministro, tiene la misma jerarquía? ¿Tanto es o tan poco hay para sostenerse en lo que es la gestión? Que digamos hay que tratar de sostener esto, porque si se cae esto, precisamente quizás todo lo que había detrás es un castillo de naipes. Bueno, como para cerrar el panorama, a río revuelto ganancia de pescadores, se suele decir, y en eso ya están. Ya lo hablamos la semana pasada, Patricia Bullrich es la principal revoleadora de vueltos en todo esto, ¿no? Si hay alguien que, digamos, está sacando ventaja de toda esta situación, es ella, que, digamos, lo que está haciendo es exponiendo gestos de distinto tipo, ¿no? Declaraciones, presentaciones, videos que viene haciendo en estos días, y particularmente su accionar en el Senado, ya lo hablamos la semana pasada, como para diferenciarse, mostrar ahí un supuesto perfil de limpieza, digamos, de lo que es su gestión, en oposición a lo que está haciendo Adorni, e ir instalándose, aparentemente, en un proyecto que involucra a Pablo Roca y a Mauricio Macri, entre otros, para tratar de, digamos, sacarse de encima el lastre que viene siendo aparentemente Milei en perspectiva al año que viene electoral, y yo creo que se le están cayendo muchos naipes, ¿no? Ahí precisamente hablamos del castillo de naipes que es el gobierno de Javier Milei. En principio parece ser que, digamos, cada vez menos chances va a tener, digamos, el propio Javier Milei, que cada vez tiene menos amigos o menos gente cercana, porque amigos es bastante decir, ¿no? Y la cuestión ahora, de aquí en más, es ¿cómo va a seguir este gobierno? Ya comentamos la semana pasada la presencia de expertos de la CIA y del Mossad que aparentemente han venido para, entre comillas, ayudar en las elecciones, pero vamos a ver si llega el propio Javier Milei a las elecciones. Aquí aparentemente lo que hay que ver de fondo es otro problema más grande, que tiene que ver con qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos. Ya sabemos de que si bien había empezado como en un pico de crecimiento y que había llegado con un caudal importante de votos al gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, desde que empezó este año, con el secuestro de Nicolás Maduro, las distintas intervenciones de Estados Unidos, de tinte claramente militarista, y exponiendo la debilidad, a pesar de que, digamos, la presencia con armamentos militares, ¿no? Intervenciones, aparición de flotas, acciones bélicas de distinto tipo, cuando una potencia que se pretende hegemónica tiene que salir a demostrarlo de esta manera, precisamente estamos hablando de una potencia que está empezando a conocer su decadencia, o cuanto menos su caída. Ayer mismo se terminó, después de varias semanas de discusiones, de idas y vueltas, de amenazas e incluso de algún que otro intercambio de misiles entre Irán e Israel, se terminó de definir. Del lado de Estados Unidos hablaron de que se logró un acuerdo de paz, en principio que ya está, que se van de Hormuz, que le dejan la región a Irán, como si alguna vez, digamos, eso hubiese pertenecido a Estados Unidos, mientras que por otro lado hemos escuchado ahí al primer iraní hablando directamente de que lo que tienen es una derrota firmada en los papeles por Estados Unidos, y esta es la verdad, y el triunfo de Irán en una guerra asimétrica contra dos potencias militares como lo son Estados Unidos e Israel,
Y Irán ha dejado claro su posición, no ha perdido, o sea, ha perdido si se quiere, en bienes materiales, en vidas humanas, empezando con la barbaridad de lo que fue el bombardeo al colegio de niñas, ¿no? Con el que empezó toda la escalada bélica. Pero digamos, la ganancia de Estados Unidos en todo esto no se entiende, no hay ninguna, más allá de que ellos lo quieran presentar como una suerte de empate. Y la cuestión es que Trump está viviendo, yo creo que es una derrota pero peor a la de, ya lo anticipamos, ¿no? Pero bueno, lo volvemos a decir, es una derrota peor que la de Irán, es una derrota peor que casi cualquiera de todas las otras que le hemos visto a los Estados Unidos en los últimos 60, 70 años. Y da pauta a cuál es el nivel de la decadencia, no estrictamente en los términos militares, porque eso obviamente no pasa por ahí, más allá de que después, desde un punto de vista técnico, podemos charlar, ¿no? Del impacto de la asimetría entre la hipertecnología para misiles y demás, y la pelea con drones que le plantea Irán, que le alcanzó para destruir y hacer inviable su ofensiva militar. Pero la cuestión es, ¿Donald Trump va a llegar con chances a sus elecciones que van a ser ahora en octubre? Por eso tenía que resolver esto de Irán. En el medio de la mascarada del mundial que está pasando ahora, donde siguen pasando igual barbaridades, como por ejemplo el maltrato a las elecciones de Irán, de Uzbekistán, digamos, un mundial normalmente se supone que es la oportunidad para mostrar una cara de orden, de certeza, ¿no? De potencia. Lo han hecho casi todos los países en donde se celebró un mundial. Y Estados Unidos está demostrando una descomposición interna, una incapacidad de poder sostener geopolítica, buen trato en todo esto. Y yo veo muy, muy difícil, no solo un posible intento de Donald Trump por querer ganar, sino directamente por cualquier proyecto republicano, o sea, con otras caras, ¿no? Esto ya lo hemos dicho el lunes pasado. La pregunta es, sin ese tipo de fuerza de este sector de Estados Unidos, y en la fragilidad en la que se encuentra Javier Milei ahora con todo esto, ¿qué horizonte les pega? ¿Va a poder? ¿Y cuál va a ser, digamos? Ahí es donde nos tenemos que preguntar siempre nosotros. ¿Qué está pudiendo proyectar el sector de oposición para proponer una alternativa a lo que va a dejar como tierra arrasada todas las políticas del gobierno de Javier Milei? Bueno, escuchábamos a nuestro columnista económico Javier Rodríguez y ahora nos venimos rápidamente para América Latina porque estamos en comunicación con la abogada Sabina Álvarez de Perú, que nos va a informar y develar qué está pasando con el escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú, en la que compiten la conocida Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez. Sabina Álvarez, ¿estamos en comunicación? Buenas tardes, Sabina Paricanaza. Sí, Sabina Álvarez. Sí, ¿cómo te va, Sabina? Bien, bien, gracias. Yo llego desde expulsada por la política dictatorial de Alberto Fujimori a Argentina en febrero del 2001. Ajá, bien. El fujimorismo viene gobernando desde los 90 hasta los actuales a través de sucesivos presidentes a quienes se le hace firmar hojas de ruta para continuar con esta política neoliberal que mantiene a la población en un estado de servidumbre. Y los derechos sociales han sido recortados en la Constitución del 93, introducida por Alberto Fujimori, a la anterior de 1979, que nos gobernaba con criterio de justicia social. Y esta Constitución se defiende a rajatabla. Si bien después de Alberto Fujimori vinieron gobiernos distintos, pero siempre con esta condicionante de directriz de firmar la hoja de ruta que implicaba conservar los privilegios para la derecha transnacional de los monopolios que gobiernan el Perú. Actualmente en estas últimas elecciones se ha concretado un fraude descarado, digamos. Fechas anteriores, con mucha anticipación, el Congreso Fujimorista aprobó una ley que modifica artículos del órgano electoral donde
se cambia la modalidad de conteo de votos. Los extranjeros residentes en el exterior de Perú, antes votábamos en los respectivos consulados y se realizaba el conteo en los respectivos consulados. Ahora esta modificación a la ley electoral quiere decir que los votos y las actas viajan en valijas diplomáticas debidamente custodiadas a la central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, llamado OMPE, en Perú, donde son contabilizados. Pero en este trayecto se producen una serie de irregularidades y falta de condiciones de seguridad con los cuales se presta al fraude, se presta al cambiazo, digamos, Claro. de las maletas. Sí, sí. Y es así como... Porque Sabina, por los cómputos venía ganando el candidato progresista Roberto Sánchez ajustadamente, pero con una diferencia apreciable. Sí, totalmente. Se filtra un audio donde se escucha decir a Keiko Fujimori, en una conversación donde ella detalla que precisamente iban a usar este artilugio, donde iban a dar una sensación de que iban a dar un favoritismo o momentáneo a Roberto Sánchez, y que después iban a pronunciar un sorpresivo revés a favor de Keiko Fujimori. También se escucha en el audio donde Keiko dice que las maletas que venían con los votos y las actas del extranjero a Perú se extravían en el trayecto y que no llegan a destino. Y que ellos ya tenían en su reemplazo las maletas con los votos y las actas para el conteo en la OMPE, en Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero como hubo 2 juegos de maleta. Sí, una maleta ya preparada para reemplazar a las que supuestamente venían del extranjero, y esas que venían del extranjero nunca llegaban a destino. O sea que se iban a perder, ya se sabía que se iban a perder, lo reconoció ella. Sí, lo reconoció a través de un audio filtrado. Ah. Así que esto fue prácticamente a través de la manipulación de la ley donde se modifica esto, que nunca antes se estiló contar los votos o centralizar los votos hacia Perú, del extranjero, de los distintos países del extranjero llevados hacia Perú. Eso nunca se estiló, siempre se contaba en los lugares donde uno recibía, ¿no? Porque lo lógico, el conteo se tiene que hacer lo más inmediatamente posible. Cuando se dilata por un motivo u otro, da lugar al fraude. Totalmente, es lo que ocurrió. Y precisamente se filtra un audio donde se escucha la voz de Keiko Fujimori dando estas indicaciones en connivencia con la Embajada de los Estados Unidos y las cancillerías de los distintos otros países. Sabina Álvarez, ¿y qué pensás vos o qué se está diciendo en los círculos de Roberto Sánchez? ¿Se va a objetar? ¿Se van a hacer movilizaciones, protestas, denuncias? Sí, ¿Cómo? se hicieron las protestas correspondientes a puertas del OMPE y también como para realizar la impugnación de votos falsos, se encontraron duplicados de votos, gente que realmente no habían acudido a realizar el voto, sin embargo figuraban en el listado como que habían votado. Entonces también hay duplicados de votaciones falsas, los cuales se van a impugnar. Para esa impugnación se requirió solicitar dinero a la población, que la gente desde una iniciativa personal podían colaborar y se ha llegado a recaudar un dinero considerable para poder realizar la impugnación de estos votos. Ah, sí, es muy oneroso realizar la impugnación. Sí, como estila el fujimorismo, siempre ponerle vallas al pueblo para alcanzar lo que es justo derecho, ¿no? Cobrar en una elección es lo último que uno se le puede ocurrir. La elección tiene que ser facilitar lo más posible la participación de la población. Sí, lamentablemente sí. Hay un cobro importante, por lo que la población está haciendo todo lo posible por donar parte de lo que puedan para poder juntar este dinero y impugnar las actas
fraguadas, ¿no? de fraude. Bien, Sabina Álvarez, ¿te parece que hacer un cierre, agregar algo que consideres muy importante para nuestra audiencia? Sí, hacer un llamado a la población en general, a los que nos escuchan, que realmente el fraude es un mecanismo que viene utilizando el Estado imperialista de Estados Unidos a través de decenios, digamos, y con el afán de colonizar los países de la región. Y debemos estar unidos más que nunca, ¿no?, al tanto de repeler estas tácticas, estas maniobras de colonialismo que intenta imponer el Estado imperialista de Estados Unidos, ¿no? Es ya además, es groseramente abierto lo que hace Estados Unidos a través de sus embajadores. Lo está haciendo en Colombia, lo hizo en los distintos países donde tiene gobiernos títeres que responden a sus intereses, ¿no? Bien, Sabina Álvarez, abogada, Nobel abogada, según me has dicho, te agradecemos mucho tu participación en todos los fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Gracias, Daniel. Estoy presta a dar una segunda versión de lo conforme venga aconteciendo en el panorama electoral en Perú. Bueno, estamos en contacto y en todo caso el lunes próximo, porque nuestro programa sale los lunes, te volvemos a llamar con las novedades del conteo de votos en el Perú. Claro que sí, muy amable, gracias. Chao, chao. Bueno, vamos a poner un, no sé cómo se llama, musical, un paréntesis musical y volvemos. Bueno, acá voy a leer algo común para que ustedes presten atención, a ver en qué piensan. Besame las botas, le ordenó la jefa del penal a Dayana Balmaceda, a una de sus víctimas. La mujer estaba arrodillada, semidesnuda y rodeada de agentes masculinos del grupo tal y cual. En una celda, primero le sugirieron varias veces, le sumergieron la cabeza varias veces dentro de un balde lleno de agua, aplicando la tortura conocida como submarino húmedo. Y cada vez que ella se negaba a besar las botas, le pegaban, la escupían o le apoyaban la escopeta en los órganos sexuales. Y después la mantuvieron todo el tiempo en ropa interior y la abusaron sexualmente varios agentes 4 veces. Uno puede pensar que estoy hablando de una denuncia de la dictadura militar, de Videla, etcétera, ¿no es cierto? No. Esto ocurrió este mes en la Argentina de hoy, en la provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Magdalena, en la que no solo esta mujer, sino que 5 mujeres detenidas fueron torturadas y 2 de ellas abusadas sexualmente. La Comisión Provincial de la Memoria entrevistó a las mujeres y realizó la denuncia penal y administrativa. Bueno, esto que parece una noticia que llama mucho la atención, es bastante normal en las cárceles argentinas, en las distintas provincias, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Difundimos esta noticia para que no se enfríe el hecho y que la denuncia que está realizando la Comisión Provincial de la Memoria tenga el respaldo de la conciencia de amplios sectores de la población. Así que volvemos a denunciar que en la cárcel de Magdalena 5 mujeres fueron torturadas y 2 de ellas abusadas sexualmente.
si tenemos más información, seguiremos informando. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, te compraría. Horacio Robelli. Nos hemos... Querido amigo, sí, decime. No, dale. No, que me recibí con Adelita, que por supuesto es una hermosa canción mexicana del estado de Chihuahua. Eso, y la historia dice que fue una mujer, una bella mujer, que era enfermera, que le había curado él de sus heridas, y él hizo esa canción. Si Adelita fuera mi mujer. Eso cantaba, eso. Y me pasaste, está bien, hermoso, un hermoso corrido. Un hermoso y popular corrido de la Revolución Mexicana. El más popular de todo. Este era el corrido más popular. Yo creo que segundo puesto para la cucaracha, pero primero Adelita. Nosotros lo conocíamos, no sé si ahora la juventud conoce a Adelita y la cucaracha, pero estuve informándome, es un hecho real lo que vos dijiste, una chica jovencita, 14 años, tenía 15, enfermera. Sí, enfermera. Era la enfermera, sí, y bueno... Y él le compuso esta canción y muere en el combate del sargento, muere en el combate del Torreón, una de las mayores batallas de la Revolución Mexicana, que duró 13 días, que ganó Pancho Villa, y bueno, y de ahí se encaminó hacia el triunfo la Revolución Mexicana, por lo menos la primera etapa de la Revolución Mexicana. Así que sí. Muy bien. Y en el caso de la cucaracha era una burla, porque era horrible, contra Victoriano Huerta, que era el dictador. Exactamente. Se llamaba la cucaracha porque era desagradable, gordo, se lo aviaba todo. Entonces le decían la cucaracha. Muy bien, bueno. Qué grande. Hicimos un repaso por nuestro hermano país de México, que tanto ha contribuido en nuestra cultura y en nuestra formación. Así es. No, yo he dicho acá varias veces en los editoriales
que a mí estudiar la Revolución Mexicana me cambió la cabeza, pero de verdad, no como se dice ahora, que me ayudó a pensar distinto. ¿Y cómo pensamos que está pasando con el sistema financiero argentino? ¿Está funcionando? A ver, ¿cómo funciona? Funciona mal, pero el gobierno está haciendo un brutal ajuste fiscal, pretende que los bancos le den crédito al público, le llaman, o sea, a las empresas y a las personas, que aumenten su capacidad crediticia. Pero los bancos no pueden aumentar la capacidad crediticia, que es mucho lo que tienen, es mucho el volumen de depósito, tanto en pesos como en dólares que captan los bancos. En primer lugar, en dólares nunca tuvo tanto depósitos en dólares el banco como tiene ahora, por eso ahora quieren prestarle a quienes no operan en dólares. Mientras lo avala un exportador, le van a prestar, esto va a terminar mal, le van a prestar a quienes no consiguen dólares. Una devaluación te deja totalmente desfinanciado. Una devaluación, vos tenés un valor de $1 millón, una cosa es a 1.400 pesos, otra cosa se lleva a 3.000 o 5.000. Bueno, sin embargo, una vez más, como tienen tanta cantidad de depósitos en dólares, los depósitos en dólares superan los 40, son 41.473 millones de dólares, superan los 41.000 millones de dólares. Los depósitos en dólares captados por el sistema legal, acordate que más de la mitad de esto es el blanqueo. 24.000 millones de dólares de acá son el blanqueo que se depositaron en las cuentas especiales, en la cuenta cera, pero nunca tuvo tantos depósitos en dólares. Entonces, no es tanto el problema de falta de depósito, el problema es que a quién le prestan. Y ahí cuando le prestan vienen los dos problemas de los bancos. Primeramente, como tiene un alto grado de morosidad, tanto las empresas como las familias han cerrado 25.600 empresas. Esas empresas que cierran no pagan los créditos. Y se han quedado sin trabajo casi 300.000 argentinos. Vos tenés un cierre en los 29 meses de la gestión de Milei, tenés un cierre de 25.600 empresas y 300.000 argentinos se quedaron, 300.000 que trabajan en la Argentina se quedaron sin su trabajo formal. Entonces también hay un grado de morosidad muy fuerte en los préstamos personales y en las tarjetas de crédito. Según el mismo Banco Central, el último dato que da es el del mes de abril, la morosidad de familias alcanza al 11,3%, es altísimo el grado de morosidad. Así como nunca tuvimos semejante cantidad de depósitos en dólares, la morosidad que tenemos es muy similar a los quiebres, por ejemplo, de 1989, bueno, antes también. Te hago una pregunta de ignorante. Estos dólares que tienen los bancos no son otra cosa que las reservas del Banco Central. No, son otra cosa. Hay una parte de esos dólares que lo tienen como reserva del Banco Central, que por supuesto forma parte de la cuenta corriente del Banco Central, en dólares. Sí, pero es una parte. Una parte, la otra parte la tienen para prestar. O sea, tiene un efectivo mínimo, pero otra parte la tiene para prestar. Es muchísimo. Estamos hablando de 41.000 millones de dólares, no es ni uno ni dos. Sí, son mucho. 41.000 millones, es mucho. Entonces, hay capacidad para... Y sin embargo, esa plata no se usa solamente para financiar el comercio exterior, importaciones y exportaciones. Por ejemplo, se dan préstamos de prefinanciación de exportación. Antes que vos exportes, te dan los dólares, para que vos compres los insumos, para que puedas importar insumos. Bueno, toda esta barbaridad que estamos viviendo con este gobierno. Sin embargo, no se canaliza en crédito. El total del crédito, del tanto público como privado, sobre el PBI no llega al 12% del PBI, bajísimo. O sea, vos tenés una gran capacidad, el ahorro supera ampliamente el crédito. ¿Por qué es esto? Y esto es lo que quiero decir, porque por un lado tenés una alta morosidad, los bancos no tienen ningún interés de salir a prestar a nadie porque saben que no le devuelven la plata. Y el segundo tema es que casi la mitad del crédito que dan los bancos y el resto de las entidades financieras va al sector público. Estas licitaciones que se hacen 2 veces al mes son en pesos. Y el crédito en pesos, estos se llaman los famosos LECAP, letras capitalizables y no CAP, se los financian los bancos locales. Más del 90% del total de la colocación de LECAP, letras capitalizables, de no CAP, lo financian los bancos. Una parte lo financian los agentes bursátiles, ahora llamado ALIC, agente de liquidación y compensación. Una parte también las compañías de seguro, pero más del 90% los bancos.
Los bancos viven del Estado. El peor de todo, como hablamos siempre con vos, es el Credicop. El Credicop, el balance del banco. ¿Cómo es el balance del comunista? El banco del comunista... Si eres comunista, yo soy Lenin redimido. Escuchame una cosa. Son unos mentirosos. Este mundo... El banco que más vive del Estado es el Banco Credicop, porque después le sigue el macro. Por supuesto, el macro es más grande, aunque el Credicop es el quinto banco por volumen de depósitos. El 68% de los depósitos que capta el Credicop se lo presta al Estado en estos títulos que estamos diciendo, títulos con interés capitalizable. El CAP, no CAP. Letras capitalizables y notas capitalizables. La diferencia es que la primera va de 30 a 90 días y la segunda va de 90 días a sine qua non, pero ninguno supera el mes de... La mayoría vence en mayo, junio, julio del 2027 más tardar de la NOCAP. Pero ninguno supera octubre. Primero, o sea que los bancos privados, la banca que funciona en Argentina, tiene grandes depósitos en dólares y en lugar de prestar a las familias y a las empresas para el desarrollo del país, se los prestan al Estado. ¿Para qué hace el Estado con eso? Está financiando su deuda. Tiene una deuda tan grande que lo obliga... El total de los títulos con intereses capitalizables en pesos... O sea, la deuda del Estado. O sea, la deuda del Estado. Le financian los ¿Y entonces bancos el locales. déficit cero a dónde se va? Es mentira, lo hemos hablado contigo siempre. No, sí, ya sé, pero estoy haciendo pedagogía. Bueno, no tenemos déficit cero. El déficit cero es porque vos tenés un déficit acumulado de 90.800 a mayo, de 90.835 millones de dólares. Ese es el total del déficit que ha hecho este gobierno. No existían las LECAP y las NOCAP. Las creó Caputo y Bautini, dos empleados del JP Morgan. Es para negocio de ellos. Por supuesto que detrás los bancos que le prestan. El Credicop se agarra del Estado, el Banco Macro, pero también está el Bilbao Vizcaya, el Santander, que son de españoles, el Citi, todos ellos tienen participación. El Banco Galicia tiene dos directores que son del BlackRock y uno de Vanguard. ¿Te acordás que hicieron el HSBC, que era un banco de los BlackRock y Vanguard? Tienen casi el 23% del capital accionario. El Banco Galicia está en manos del capital financiero de Estados Unidos. O sea que son bancos privados, pero transnacionalizados. Son bancos privados, pero con acción, y lo pasa siguen siendo privados locales porque tienen el 51% del paquete accionario. Teóricamente, en poder de los Estrugamú, los Ayerza, los Lador, los Escasani, los Brown, esa oligarquía con olor a bosta que son los dueños del Banco Galicia. Hoy ellos tienen el huevo de la serpiente adentro. El 23%, datos a mayo, el 23% del capital accionario del Banco Galicia está en manos de BlackRock y de Vanguard. Y BlackRock y Vanguard también tienen participación en el Banco Santander, tienen participación en el Banco Bilbao Vizcaya. Ya te das cuenta que ellos manejan también, tienen participación acá. Entonces estamos hablando de que les financian al Estado, pero entonces vos tenés que la mitad, para no dar más números no marear a nadie, la mitad de los depósitos que capta el sistema financiero legal, la mitad financian al Estado. Al Estado Nacional. El déficit que tiene el Estado Nacional se financia con 2 licitaciones al mes, 2 licitaciones generalmente el día 14 y 28 cada mes, hacen licitaciones y refinanciaciones de deuda del Estado. La mitad de lo que capta el sistema financiero, en vez que sea el Banco Nación el que lo preste, el que capte los depósitos y le preste al Estado, a eso sería lógico. Bueno, no. El Banco Nación participa, pero participa con un banco más. La gran mayoría de los créditos que tiene el Estado se lo debe al Santander, al Bilbao Vizcaya, al Patagonia, al Citi, al Superville, al Credicop. O sea, le debe a los grandes bancos del sistema. Los grandes bancos del sistema, la mitad del crédito de los depósitos que captan se lo prestan al Estado. Dinero seguro, porque el Estado paga todos los meses. Y sin correr ningún riesgo, se han vuelto y le prestan al Estado y ganan plata por eso. Ahora te voy a decir la plata que ganan, porque vamos a hablar de la plata. Segundo, no le quieren prestar, por más que Pauchil les pide que refinancien, que coloquen, no quieren saber nada. Es peor, hay un proyecto de ley, teóricamente hecho por la oposición, por un diputado del PJ, viene del machismo, de Entre Ríos, que fue el titular de la aduana.
Este diputado presenta un proyecto en el cual pretende que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES financie la mora de los bancos. O sea, que sean los jubilados, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que le pertenece a la ANSES, a la Administración Nacional de Seguridad Social, salgan a financiar la mora de las tarjetas de crédito, los créditos de las empresas que no se pagan, y que los bancos le den la plata al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar esa plata. O sea que los jubilados somos los más eficientes de la economía argentina, tenemos que financiar a los bancos privados. Ese es el proyecto, te juro que sí, te da vergüenza. Y teóricamente es el opositor. Ese es el proyecto de un sector de la oposición. Vienen del marxismo, son todos de Massa, son todos de Sergio Tomás Massa. Otro delincuente, tipo Adorni. Otro delincuente que nunca pudo justificar la millonada de plata que le encontraron en la cata. Bueno, lo que estamos contando es que acá tenés, son todos, los votos provinciales son todos. Acá tenés que, para contestar su pregunta, los bancos no aumentan los préstamos porque la mitad de lo que captan de depósitos se lo prestan al Estado. Y la otra mitad no se lo prestan a empresas vinculadas, no se lo quieren prestar a ningún desconocido porque no le pagan. Porque las empresas quiebran y no le pagan. Entonces la segunda pregunta sería, ¿a qué tasa le pagan? Si estamos diciendo que captan depósitos del público, ¿a qué tasa le pagan y ahorran en pesos? La tasa que te paga un banco es una tasa del 30 al 32% anual a los grandes clientes, pero la mayoría de los bancos le pagan a sus clientes una tasa de menos del 20% anual para plazos fijos. La mayoría de los bancos, por ejemplo, el Credicop es uno que peor tasa paga 17,5%. ¿Y cuánto cobra? Mes de junio. Y cobra bueno, primero vete lo que paga. 171,76. O sea, le paga 10 veces más. Credicop le paga por un depósito a 30 días 17,5%. ¿Y cuál es la tasa que cobra? La tasa fija es el 74% nominal anual, pero la efectiva mensual es 171,76, porque le tenés que sumar el costo, o sea que vos pagás el IVA sobre los intereses, comisiones, seguros y gastos administrativos que conforman el costo financiero total. El banco Credicop le paga, es el peor, le paga a su depositante el 17,5% para un depósito a 30 días, y ellos a 30 días te cobran una tasa efectiva del 171,76. O sea, 74 está todo hecho para el capital financiero y nada para la producción. Y el capital financiero lo único que tiene que, claro, la mora los agarró. El Credicop es cierto que es uno menos perjudicado porque el 68% se lo presta al Estado. Sí. Pero los bancos que prestaron, muchos bancos, yo supongo que el Santander y el Galicia y el Bilbao Vizcaya y el Macro deben tener problemas porque han prestado mucha plata y no la pueden recuperar. Están en gestión judicial, están en litigio porque no pueden recuperar los créditos que dieron. Para personas y para las empresas. Cerraron 25.600 empresas. 300.000 tipos se quedaron sin trabajo. Bueno, pues no le puedes dar de comer a tus hijos, menos vas a pagar un crédito. Horacio, peguemos un redondeo que nos tenemos que ir a la columna de Movimiento Obrero. Rápidamente. El Movimiento Obrero la pasa mal. Los jubilados la pasan peor. Y el que más beneficiado hasta ahora, el más beneficiado ha sido el capital financiero, han sido los grandes bancos. Es cierto que tienen el talón de Aquiles de la mora, ahora, pero viven del Estado, caso Credicop, y lo demás cuando te prestan, fíjate vos en la tarjeta de crédito con la tasa por no pagar toda la tarjeta de crédito, o una empresa que le financian secretamente por descubiertos en cuenta corriente, la tasa es 10 veces más de la que ellos le pagan a su depositario. Eso se llama el spread, eso se llama usura. 10 veces más le cobran a sus clientes de lo que reciben de los depositarios. Usura contra el Estado. Contra el Estado y contra los particulares. Vos tenés plata excedente, te va... Sí, bueno. A una empresa, y a mí que tengo deuda siempre por todos lados, tengo deuda con la tarjeta de crédito, tengo que financiarme con un crédito que me dan ellos, que me rompe la cabeza, y si no le voy a agarrar el crédito no le puedo pagar la cuota, si no le pago el crédito tampoco puedo pagar la tarjeta de crédito. Bueno, así estamos amplia mayoría de los ciudadanos de este país. Muy bien. Y hay peor, hay quienes están endeudados con el sistema no fechado por el Banco Central, que son efectivo ya,
la tarjeta esa del mercado de pago, todas esas cosas también tienen tasas usurarias y están fuera del control del Banco Central. Horacio Robelli y su columna económica en Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos directamente a la columna de Movimiento Obrero con Marcelo Brizuela. Buenas tardes a todo el equipo de Todos los Fuegos y a la audiencia. En este caso vamos a retomar este caldero de luchas que es la pelea de estatales y docentes en general contra las prácticas de ajuste salarial y contra la condena al endeudamiento endémico que tenemos la clase trabajadora, principalmente los estatales. Hay paritarias fallidas en la provincia de Buenos Aires, hay luchas a lo largo y a lo ancho del país, pero la lucha más significativa que han librado, digamos, en defensa de las casas de altos estudios, los sindicatos universitarios, docentes universitarios, los no docentes y el movimiento estudiantil, los graduados, la comunidad universitaria en general, nos la va a sintetizar Gabriel Fabricius, profesor de la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y también investigador del CONICET, delegado de ATE CONICET. Con él vamos a escuchar una síntesis de lo que ha sucedido esta semana, el acuerdo paritario firmado de un 21%, y bueno, qué perspectivas tiene eso para la lucha hacia adelante. Bueno, buenas tardes. Esta fue una semana de novedades en el conflicto universitario. Primero, trato de hacer un panorama lo más realista posible del estado en el que estábamos cuando el gobierno vino con su propuesta, ¿no? Esto es difícil, lo de saber exactamente cómo nos encontrábamos, porque la realidad universitaria es muy heterogénea. Tenemos, bueno, las facultades, que no son todas iguales, no todas tienen las mismas características, tenemos los colegios de pregrado. Acá en La Plata está, por ejemplo, la escuela primaria anexa, que es una escuela que depende de la universidad, y había logrado movilizar a un colectivo de padres que había estado jugando un rol muy activo. En fin, la cuestión es que el 12 de mayo había sido la última gran marcha universitaria. A esa marcha no llegamos las facultades, que bueno, es la parte que yo más puedo describir más de cerca, siendo un hervidero como habían sido las marchas de 2024. O sea, costaba que las compañeras y los compañeros se engancharan en las actividades cotidianas que son tan importantes para, bueno, generar esa efervescencia y nutrir después las movilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, no estábamos muy seguros cómo iba a resultar, pero la realidad es que ese día fue todo el mundo. O sea, es como que la gente se estaba reservando para ese día y bueno, fue una gran marcha otra vez. No solo acá, que fue donde fuimos nosotros, sino en todo el país, ¿no? Bueno, después de la marcha seguimos con los paros, con las afichadas, actividades, y así veníamos. No sabemos cómo iba a seguir. Pensábamos seguir con los paros, se estaba hablando de un no inicio del segundo cuatrimestre y estaba puesta la mirada en la Corte, o sea, tratar de hacer actividades, movilizar al Palacio de Justicia, por ejemplo, para presionar a la Corte, porque la pelota estaba ahí, o sea, había una cautelar presentada sobre la cual la Corte se tenía que expedir. Y teníamos una consigna que unificaba, que era mi ley, cumplir la ley. Eso de nuestro lado. Del lado del gobierno se hablaba que se estaba negociando con los rectores, o sea, se hablaba que había habido reuniones con los rectores, se estaba negociando una propuesta, pero no trascendía nada de eso. La cuestión es que el lunes pasado, el 8 de junio, trascendió que había una propuesta que implicaba el 21,3% de aumento respecto al sueldo de junio y un 3% más para octubre, siendo que lo que mandaba la ley, o sea, la ley que está en vigencia pero que el gobierno no cumple, es más del 50% de aumento. La propuesta involucraba también aumento para las becas estudiantiles y un aumento del presupuesto. Todo menor, obviamente, que lo que
dice la letra de la ley. Bueno, el mismo lunes el gremio llamó a una asamblea para el día siguiente para discutir la propuesta. Una propuesta que, digo, eran trascendidos. O sea, nosotros nos fuimos a la asamblea a enterar los detalles de la propuesta y qué implicaba la propuesta, ¿no? O sea, aceptar esa propuesta, ¿qué había a cambio? Bueno, nada de eso estaba claro. A pesar de la velocidad con la que fue convocada, hubo 300 personas en esa asamblea. Bueno, ahí el oficialismo no dio grandes precisiones, no dijo qué implicaba aceptar la propuesta, fueron muy escuetos, pero se presentó como que era un logro de la lucha, como que le habíamos logrado arrancar a este gobierno que era tan duro un 20% de aumento, que no era algo para despreciar, que los compañeros estaban cansados, que esto por ahí nos daba un poco de aire, y que esto no implicaba renunciar a la lucha por seguir exigiendo que se cumpliera la ley, porque la ley, bueno, seguía estando vigente aunque el gobierno no la cumpliera. Bueno, ¿cómo veíamos esto el resto? Lo que no nos gustaba, el olor que tenía este asunto, ¿no? Bueno, lo que veíamos es que la Corte de alguna manera estaba acorralada, o sea, es obvio que podía no fallar, podía prolongar su decisión, pero no fallar tenía también un costo político para la propia Corte y para el gobierno que seguía estando fuera de la ley. Entonces eso nos daba a nosotros un lugar por donde presionar, es lo que veníamos discutiendo, si movilizar a la Corte, a Palacio de Justicia, ¿no? a la Casa de los Jueces, o sea, bueno, en eso estábamos. No es que era fácil lo que seguía, o sea, garantía de victoria nunca hay, pero el gobierno tenía un frente abierto con nosotros que le preocupaba, y bueno, estaba en nosotros ver cómo eso podíamos ampliarlo, unirnos con otros sectores, bueno, eran las cosas que estábamos discutiendo en ese momento. Y lo que sentíamos era que esto era darle un aire al gobierno, que no estaba bueno, no solo por nosotros, sino por toda la situación política y todos los sectores que hay en lucha. Y también temíamos el impacto que esto pudiera tener hacia adentro, ¿no? Hacia las compañeras y los compañeros que habían estado peleando por algo y ahora se arreglaban por migajas. Bueno, votamos y perdimos 157 a 150. O sea, fue prácticamente un empate. Después se reunió el plenario del secretario general de CONADU y decidió aceptar la propuesta. Al otro día ya estaba firmada la propuesta del gobierno por casi todas las centrales sindicales, digo casi porque la CONADU histórica no firmó. Y bueno, el resto trascendió un poco por los diarios, el gobierno festejó, lo pintó como que había resuelto el problema con las universidades, y en las bases se generó una reacción bastante fuerte contra esta aceptación, ¿no? O sea, hay un gran enojo entre la gente porque, digamos, como no peleábamos porque se cumpliera la ley, y ahora resulta que aceptamos cualquier cosa, ¿qué es esto? Bueno, hay bastante bronca. Por otra parte, desde el oficialismo se dijo que aceptar la propuesta no implicaba dejar de pelear, pero era obvio que esto iba a pasar, el paro de la semana que viene se levantó. Entonces, bueno, todo eso genera un clima, hay mucha efervescencia en este momento, aunque claro, no sabemos cuán representativo es eso del conjunto de la comunidad universitaria, ni sabemos tampoco cómo esto va a seguir en el tiempo. Para mí tal vez lo más censurable del accionar de las conducciones sindicales fue la velocidad con la que resolvieron todo, ¿no? O sea, después de 2 años y medio de lucha, de una intransigencia total del gobierno, no daba para aceptar a la primera una propuesta que caía y sobre todo era una decisión que tenía que tomar el conjunto, el colectivo que había estado participando y poniéndole el cuerpo a todas las peleas. Y está claro que algo que se resuelve en un día, no se puede decir que las bases fueron consultadas, digamos, se hizo una asamblea, pero las bases son consultadas cuando, bueno, se pueden hacer reuniones en el lugar de trabajo, hay tiempo para hablar con los compañeros, para reflexionar. Bueno, y eso no estuvo presente. Es lo que deja una sensación fea, ¿no? Del por qué el apuro. Y bueno, y lo que deja mal el frente interno, digamos, para seguir con la lucha. Bueno, estará en nosotros ver cómo hacemos para que la lucha no solo siga, sino que crezca hasta derrotar a este gobierno nefasto que tenemos. Escuchábamos a Gabriel Fabricius,
claro informe. Lo último que dijo me resulta muy interesante, porque la democracia sindical no es solamente hacer la asamblea de apuro, sino lo que explicó muy bien Gabriel, todo el proceso de información, de toma de conocimiento y reflexión que tiene que hacer el conjunto de un gremio para poder después decidir cabalmente con conocimiento. Bueno, antes de irnos a la columna a la otra orilla del Río de la Plata con Silvia Visconti, tenemos 3 efemérides. Ayer, 14 de junio, nació en 1845 Antonio Maceo, héroe y jefe de la Guerra de la Independencia en Cuba. También 14 de junio, pero de 1894, nació José Carlos Mariátegui, que nosotros y muchos más consideramos el fundador del marxismo latinoamericano. Y fíjense, vamos a leer una frase de su texto Ideología y Política. Ahí dice: no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. Y también ayer, 14 de junio, nació, pero en 1928, Ernesto Che Guevara. Nosotros hemos escrito un libro que se llama ¿Por qué el Che fue a Bolivia? Bueno, si analizamos, si vemos la amenaza de invasión de Estados Unidos a Cuba, se entiende completamente, cabalmente, la urgencia que tenía el Che de extender la revolución en América Latina, y a eso fue a luchar a Bolivia, y no se equivocó. Realizó una extraordinaria gesta que lo convierte en uno de los grandes referentes de la revolución latinoamericana y mundial. Ahora sí, nos vamos a la otra orilla a hablar con Silvia Visconti. A la audiencia de Todos los Fuegos, ¿cómo están por ahí? Supongo que con mucho frío, igual que por acá. Sí, hace frío. Bueno, Daniel, en este recorrido por la literatura latinoamericana que comenzamos hace algunos programas atrás, hoy vamos a adentrarnos en la historia de Miguel Ángel Asturias, nacido en 1899 en Guatemala. Escritor, periodista, diplomático, vivió una parte importante de su vida cuando era adulto en el extranjero, y muchas de esas veces como consecuencia de las persecuciones políticas a las que fue objeto por sus ideas, obviamente. En la década de 1920 vivió en París, donde estudió antropología y mitología indígena. Y a raíz de sus estudios, podemos decir que fue el novelista latinoamericano pionero en mostrar cómo justamente estudiar la antropología y la lingüística puede influir en la literatura y generar una literatura tan especial como la literatura latinoamericana de esos años 60, 70. Esto se refleja con mucha claridad, esta vinculación con el tema de la antropología en algunas de sus obras, como por ejemplo Hijo del Maíz, Mulata de Tal, o 3 de 4 soles, donde Asturias muestra de alguna manera el sincretismo de su tierra, donde vive, mejor dicho, sobrevive, más que vivir, un lenguaje originario que muestra la resistencia cultural de los pueblos excluidos y oprimidos. Vos mencionabas a Bolivia, y bueno, tenemos ahora todo lo que está viviendo Bolivia, ¿verdad?, como parte de esos pueblos excluidos y oprimidos de América.
En su estadía parisina, Asturias se asoció con el movimiento surrealista y por ello se lo consideró también un importante precursor del boom latinoamericano de esos años, de los años 60 y 70. Sus padres fueron Ernesto Asturias Girón, abogado y juez, y María Rosales de Asturias, maestra de escuela, de ascendencia española y con una situación relativamente privilegiada, digamos. A pesar de esta situación social de su familia, el padre de Asturias se opuso con fuerte opositor a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien había llegado al poder en Guatemala en febrero de 1898 mediante un golpe de Estado, obviamente. Como Asturias recordó más tarde, con sus palabras, mis padres fueron bastante perseguidos, a pesar de que no eran especialmente conjurados ni cosa que se le parezca. Pero en 1904, el padre de Asturias, en su calidad de juez, puso en libertad a algunos estudiantes que habían sido detenidos fundamentalmente por participar en disturbios contra el régimen. Y ese enfrentamiento que tuvo el padre de Asturias con el dictador le significó perder su empleo. Y entonces, en 1905, la familia se tuvo que trasladar de la ciudad de Guatemala a la ciudad de Salamá, donde Asturias vivió en la granja de sus abuelos. Y fue allí, en ese lugar, donde de alguna manera entró en contacto más directo con la población indígena de Guatemala, porque su niñera, Lola Reyes, era una joven indígena que durante su infancia le contó historias, mitos, leyendas de su cultura, todas estas cosas que más tarde tendrían una gran influencia en las obras de Asturias. En 1908 la familia regresó a los suburbios de la ciudad de Guatemala, donde se establecieron con una tienda en el barrio de la Parroquia Vieja, y allí, en ese lugar, Asturias pasó su adolescencia. Fue al colegio del padre Pedro, después al colegio del padre Solís. Casi todos estos personajes que nosotros estamos viendo de la literatura latinoamericana, y en estos países la enseñanza la hicieron en colegios religiosos, en general por la importancia que tiene la religión católica en estos lugares. Bueno, cuando era estudiante, comenzó a escribir y realizó el primer borrador de lo que sería después una de sus novelas más icónicas, El señor presidente, que precisamente es una fuerte crítica, fuertísima crítica, a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Asturias obtuvo su bachillerato en Ciencias y Letras en el Instituto Nacional Central para Varones, y mientras estudiaba, participó en el levantamiento contra el dictador, organizaciones estudiantiles. En 1922, junto con otros estudiantes, fundó la Universidad Popular, un proyecto rarísimo, un proyecto comunitario, según el cual, y en sus palabras, la clase media se animaba a contribuir al bienestar general mediante la enseñanza de cursos gratuitos para los sectores más desfavorecidos de Guatemala. Comenzó estudiando medicina, pero luego se matriculó en la Escuela de Derecho y Notariado y obtuvo su título de abogado en 1923. Recibió entonces el premio Gálvez por su tesis, una tesis que precisamente abordaba el tema de los indígenas y se llamaba El problema social del indio, que hablaba precisamente de esa explotación que sufrían los pueblos originarios, y su tesis fue publicada ese mismo año. Recibió también el premio Falla por ser el mejor estudiante de su facultad. Y fue en su paso por la Universidad Nacional el fundador de la Asociación de Estudiantes Universitarios y de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Después de recibir su título de abogado, se fue a Europa y en París, como decíamos, estudió etnología en la Sorbona, se acercó al surrealismo bajo la influencia de André Breton y también fue fuertemente influenciado en su escritura y en sus ideas por los escritores y los artistas de Montparnasse, entre los cuales estaba Pablo Picasso, Amadeo Modigliani, Marc Chagall, Man Ray, Alberto Giacometti, Ernest Hemingway,
Scott Fitzgerald, James Joyce, Ernest Pound y bueno, Henry Miller también. Y bueno, comenzó entonces a escribir poesía y ficción. Durante este tiempo desarrolló una profunda preocupación por la cultura maya y en 1925 comenzó a traducir al español el Popol Vuh, este texto sagrado de los mayas, en los que los mayas cuentan su historia y también sus ideas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con su cosmogonía. En ese proyecto, o a ese proyecto le dedicó varias décadas. Fundó la revista Nuevos Tiempos mientras estaba en París y estableció una gran amistad con algunos escritores latinoamericanos como Arturo Uslar Pietri, venezolano, y el cubano Alejo Carpentier. De las discusiones de ellos tres surge lo que luego se denominaría realismo mágico, un término que había acuñado precisamente Uslar Pietri y que más tarde Carpentier, en el prólogo a su libro El reino de este mundo, denominaría lo real maravilloso americano. En 1930, Asturias publicó su primer libro, Las leyendas de Guatemala. 2 años más tarde recibió el premio Ficha Monsegur para la traducción al francés del mismo. En 1933 regresó a su país natal, aunque su estancia allí no sería definitiva, porque el nuevo dictador, Jorge Ubico, entonces en el poder, cerró la Universidad Popular que Asturias se había fundado, y bueno, Asturias trabajó algún tiempo como periodista, fundó y editó una revista de radio llamado El Diario del Aire, escribió varios volúmenes de poesía, siendo Sonetos el primero, publicado en 1936. Y bueno, yo les invito a escuchar uno de los poemas de ese libro que se llama Guatemala. Uno de tantos y tantos poemas que nos legara el gran Miguel Ángel Asturias. Guatemala. ¿Me sueñas? Ya lo sé, pero tan lejos que ya no debo ser el que tú sueñas. Eso soy, patria mía, sueño tuyo, sueño que vuelve a ciegas de la ausencia, guiado por tus frutos, tus contiendas de pájaros y flores y cosechas que saltan de la risa de tus siembras. No llego a parte alguna, sueño soy tuyo y solo sueño, patria del alma, donde en la almohada de sus canas duermen la que me dio el ser y el Padre mío. No llego a parte alguna, pues temo que despiertes y me torne una forma sin ser en el vacío, que ya no sea yo el que tú sueñas. Elaborada, fina, cadenciosa, gestada en el metal y el embeleso, si me sigues soñando, patria mía, podré vivir así de lecho macho, de espina de nopal, de uña de tigre, de encendido lucero, a la tarde y quedarme dormido en tu regazo, soñando que morir es solo un sueño. Como verás, en ese poema se habla mucho del tema de estar lejos de la patria, ¿no? Porque le tocó en varias oportunidades estar en el exilio. Tras la caída del régimen de Jorge Ubico y la elección del presidente reformista Juan José Arévalo en el año 44, Asturias comenzó una carrera diplomática y básicamente primero estuvo como diputado y en el 46 empezó a ser embajador, sin dejar de escribir durante su servicio, que lo hizo en varios países. Estuvo en México, estuvo también en Argentina,
y estuvo en El Salvador. Luego ejerció como embajador en Francia y, bueno, posteriormente apoyó al gobierno de Jacobo Arbenz, del que ya hemos hablado en más de una oportunidad. Un dato. ¿Cómo? Un dato. Arévalo ganó las elecciones con el 80% de los votos y Arbenz con el 60%. O sea que eran gobiernos absolutamente populares y apoyados por el pueblo. Exactamente, y que además hicieron unas reformas muy importantes que fueron de alguna manera las que generaron la reacción de Estados Unidos para destituirlos, ¿verdad? Bueno, tras el golpe de Estado precisamente que produjo la caída de Arévalo, de Arbenz, el dictador coronel Carlos Castillo Armas le quitó la nacionalidad a Asturias y lo expulsó nuevamente del país. El exilio lo llevó a la ciudad de Buenos Aires, de donde era su segunda esposa, y también a Chile, volviendo finalmente a quedarse en Europa. Asturias tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Miguel Ángel y Rodrigo, y digo esto porque uno de sus hijos, Rodrigo, fue comandante guerrillero de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas e integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Rodrigo Asturias adoptó como nombre de guerra el nombre de Gaspar León, que era el nombre de un indígena rebelde en la novela de su padre, Hombres del Maíz. Esta organización fue una organización guerrillera que se opuso a los gobiernos militares en la década de 1980 y que tras la firma de los acuerdos de paz de 1996 se convirtió en un partido político. Volviendo a Asturias, en 1946 publicó una de sus novelas más importantes y reconocidas, Señor Presidente, considerada una de las novelas pioneras en tratar el tema de las dictaduras en América Latina. En ella se describe, como decíamos, la vida bajo la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, pero sobre todo se retrata a un típico dictador latinoamericano. La obra se había terminado de escribir en 1933, pero había permanecido inédita hasta esa fecha, cuando salió en México como una publicación privada. En términos generales, toda la obra de Asturias pone como protagonistas principales a la población indígena y mestiza, víctima de la dominación imperialista, que pese a ello y en las condiciones más adversas, resiste y mantiene su identidad, negándose al genocidio cultural colonial. Entre ellos podemos citar, además de las obras ya mencionadas, a la llamada Trilogía de la Banana, conformada por 3 novelas, Viento Fuerte, El Papa Verde y Los Ojos de los Enterrados, escritas entre 1950 y 1960. Estos 3 libros tienen una especie de carácter épico y abordan la explotación en las plantaciones bananeras. Un tema que es muy recurrente en la literatura latinoamericana de esos años, en gran parte porque Centroamérica y el Caribe eran de alguna manera posesión de la United Fruit Company, ¿verdad? Que se encargaba, de allí viene además el término que a veces se utilizaba de las repúblicas bananeras, ¿no? Claro. En la década de los 60, durante su estancia en Génova, publicó su novela Mulata de Tal. En 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética y en 1966 el presidente electo Julio César Méndez Montenegro le devolvió la ciudadanía guatemalteca y lo nombró embajador en Francia, donde ocupa el cargo hasta el año 1970. Pero previamente a esto, en 1967, obtiene el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra, la cual se destaca, según esta organización del Premio Nobel, por estar profundamente arraigada en los rasgos y tradiciones nacionales de los pueblos indígenas de América Latina. A lo largo de su vida,
se involucró en la política permanentemente, fue opositor a las dictaduras, apoyó a los gobiernos progresistas. Sus opiniones políticas se reflejan en sus obras, que develan permanentemente la dureza de la colonización española de América Latina, el declive forzado de la civilización maya, los efectos de las dictaduras políticas en la sociedad, y también la explotación del pueblo guatemalteco por las empresas agrícolas extranjeras. Asturias reconocía que la sociedad guatemalteca se fundó con la base de la cultura maya, que antes de la llegada de los conquistadores españoles representaba una civilización avanzada que conocía la escritura, construía grandes edificios, tenía un sofisticado sistema de numeración que incluía el cero, tenía amplios conocimientos también astronómicos, entre muchos otros. Como estudiante de matemática, vamos a decir que del lado occidental de Europa y eso, el cero llegó procedente de la India, que lo introdujeron ahí en esa región, en la India, en el año 500, 600. O sea que los mayas estaban en matemática al tope. Sin dudas. Sí, sí. Su sistema, que era vigesimal, pero que tenía esa no solamente el cero. Los griegos no tenían el cero. Los mayas tenían el cero. Sí, sí. Y tenía además una numeración posicional, ¿no? Que los números tenían un valor según el lugar en que estaban ocupados. Lo que nosotros llamamos la unidad, la decena, la centena. Sí, sí. Bueno, ellos también, los mayas también lo tenían, eso realmente. Después uno tiene que escuchar cuando a veces algunos personajes como la alcaldesa de Madrid llegó Ayuso. a América a decir que acá no había cultura, que eran todos salvajes. Realmente. Bueno, también Asturias, además de este reconocimiento a su cultura, a la cultura de su país, a la cultura maya, también le daba mucha importancia al carácter sagrado de las tradiciones mayas, con sus ideas, con su cosmogonía, sus leyendas, que incorporó en sus obras. Las leyendas sobre Guatemala es un libro realmente maravilloso que vale la pena leer. Yo lo releí en estos días, y bueno, en donde se habla mucho de esas ideas, de esas leyendas, de la creación del pueblo. Conocedor y enamorado de la mitología indígena de Guatemala, que estudió mucho tiempo en la Sorbona y que sobre todo implicó su traducción del Popol Vuh, introdujo en sus obras estos conocimientos que eran de singular interés para él. El maíz, por ejemplo, como decíamos, era el elemento fundamental de la mitología y las creencias mayas, está presente en toda su obra. Porque el maíz no es solo el alimento básico del pueblo maya, sino que es descrito como parte de la historia de la creación en el Popol Vuh, que devela no solo costumbres o vida de los pueblos mayas, sino en especial su manera de ver el mundo. Y bueno, yo les invito a escuchar un tema de Momo Meneses, Hombres del Maíz. Cuando el sol se oculte, la suave brisa ondea, los espíritus de la tierra nos rodean y susurran las memorias de la tierra que suspira. Es un baile de colores que despierta los sentidos desde el centro de la tierra. Pacaya, Fuego y Santiaguito, los volcanes nos enseñan la fuerza de la madre tierra. Tu hermosa piel morena, color ardilla, aroma tierra, tierra que la vida engendra. Madre tierra que en sus dedos nos moldea. Somos hombres del maíz, somos hombres de la tierra. Nuestros
cuerpos cascarones que al morir trascienden dimensiones, ya que el alma renace y vuela largo y alto como el quetzal. Desde las costas con sus playas hasta la punta de las pirámides mayas, de donde el sol nace y muere, la tierra de la eterna primavera, suspira historias y armonía y leyendas que cobran vida. Tu hermosa piel morena, color ardilla, aroma tierra, tierra que la vida engendra. Madre tierra que en sus dedos nos moldea. Somos hombres del maíz, somos hombres de la tierra. Tu hermosa piel morena, color ardilla, aroma tierra, tierra que la vida engendra. Madre tierra que en sus dedos nos moldea. Somos hombres del maíz, somos hombres de la tierra. Tu hermosa piel morena, color ardilla, aroma tierra, tierra que la vida engendra. Madre tierra que en sus dedos nos moldea. Somos hombres del maíz, somos hombres de la tierra. Nuestros cuerpos cascarones que al morir trascienden dimensiones, ya que el alma renace y vuela largo y alto como el quetzal. Desde las costas con sus playas hasta la punta de las pirámides mayas, de donde el sol nace y muere, tierra de la eterna primavera, suspira historias y armonía y leyendas que cobran vida. Bueno, Asturias... Silvia, ¿qué tipo de música? ¿Qué rítmico? ¿Qué es hermoso? ¿Qué es? Y moderno. ¿Sabes qué? Es, el ritmo no sé exactamente cómo se llama, pues, digamos, no sé cómo se llama este estilo de música, pero sí es muy significativo. Mira, cuando estuve en Guatemala escuché bastante música de ese lugar y toda tenía esta especie de ritmo, como en la que hay instrumentos de percusión, ¿no? Sí. Pero no sé cómo se llama, el estilo. No sé si tiene un nombre en especial. Me gustó. Es bastante difícil además encontrar. Digo, yo escuché música en Guatemala, pero de este estilo, pero es difícil encontrar, digamos, cuando uno bucea por internet, música de estos autores. Digamos, prácticamente no. Digo, se los escucha allí en las propias comunidades, la gente cantando este tipo de cosas, pero no tienen una presencia importante en los medios, en los medios internacionales, es decir, yo que sé, en Spotify, por decir algo. Claro, sí. La verdad que este tema me costó bastante encontrarlo. Bueno, en realidad quería terminar un poco planteando que bueno, Asturias ha recibido muchos reconocimientos en los últimos tiempos en su país, pero sin duda el mejor reconocimiento es recordarlo como un intelectual que denunció la explotación y las injusticias a las que eran sometidos los pueblos originarios de América y que también recorrió de alguna manera el camino de la resistencia. Y cuando hoy pueblos originarios y mestizos se levantan contra la opresión, como en Bolivia, se enfrentan a la derecha colonialista, como en México, se enfrentan a la depredación de sus territorios y al control del agua por las empresas mineras o petroleras en distintas partes de América, o nuestros pueblos mestizos, los marrones de América, se oponen al imperialismo y la discriminación, las palabras de Asturias es cuando adquieren su más sentida propuesta de lucha y de resistencia. Así que con esto me despido hasta la próxima semana, esperando que lean Asturias, porque la verdad son maravillosas sus novelas. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar el lunes 22 de junio
acá en Todos los Fuegos, en Radio Rebelde, AM 1570. Muy lindo, Silvia, muy instructiva, como siempre, tu espacio a dos orillas. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo.